Y seguimos. Ahí está. Bueno, entonces vamos a las variables continuas. Bueno, acá en las continuas se nos va a complicar un poquito el tema. Porque como va tomando todos los espacios de los reales, acá empezamos a trabajar con funciones matemáticas. Pero la definición es muy parecida. Entonces, cuando nosotros trabajamos con variables continuas, la función de probabilidades ahora se llama una función de densidad. ¿Por qué se llama función de densidad? Porque es densa. Por ejemplo, una función de densidad de probabilidades, que vamos a ver más adelante, es una que tiene forma de campana, que se llama la distribución normal o distribución gaussiana. Dice que se llama densidad porque no hay espacios vacíos acá. Las otras, las que son discretas, toman puntos dentro de los reales. Entonces acá hay zonas vacías. En cambio acá no hay ninguna zona vacía, es denso. Esto es todo denso, o sea, hay probabilidades en todo el rango de profe. definición del dominio de la función. Sí, O sea, en el discreto toma números enteros, ¿verdad? enteros, claro. Por eso hay espacios en blanco, porque ahí Y están los decimales, no los toma. Acá hay y en- acá están todos los reales. claro, o sea, son, por ejemplo, 1,2, 1,1, Todo. claro. Entonces no hay espacios vacíos. Entonces por eso se ya dice que es una función densa o una función de densidad, que es el nombre correcto, para la variable aleatoria continua. Y esa función de densidad, ¿qué cumple? Bueno, la función de densidad siempre es un número mayor o igual que cero. O sea, nos dice que esta parte siempre está en el rango de los números positivos. Acá, ¿cuál era la condición 2? En las discretas era que la suma de las probabilidades era 1, ¿no es cierto? La suma. Pero ¿cómo hacemos acá para sumar? Si tenemos una función densa que va barriendo todos los reales. Bueno, también tenemos que sumar. Lo que pasa es que la suma es infinita y la operación que hace la suma infinita se llama la integración. Entonces, en vez de suma, acá reemplazamos por la integral. O sea, la integral entre menos infinito a infinito, o sea, desde el límite inferior de definición hasta el límite superior, la integral es la suma de todas y eso da 1. O sea, lo que nos está diciendo acá es que el área, recuerden que la integral lo que hace es calcular áreas. Y acá, viéndolo desde la óptica de las probabilidades, esa integral para nosotros es una suma de infinitas probabilidades. Y decimos que el área bajo la curva, el área esa total o esa suma infinita, tiene que ser 1. O sea que no cualquier función como las de las matemáticas puede ser una función de densidad de probabilidades, porque tiene que ser siempre positiva y siempre el área debajo de la curva tiene que ser 1. ¿Y cómo se calculan las probabilidades en este tipo de funciones? Bueno, en este tipo de funciones, la probabilidad se calcula como el área entre dos puntos de la curva. O sea, si este es el punto A o el valor A en el espacio muestral y es el valor B, supongamos que esto sea 5,2 y esto sea 3,5 y yo quiero calcular cuál es la probabilidad de obtener un valor de la variable aleatoria que esté entre 3,5, espérenme que he puesto mal ahí, que esté en, no, sí, que esté, esperen, se me fue para otro lado esto, un valor que esté entre 3,5 y 5,2, o sea, si yo quisiera saber la probabilidad de que un valor esté entre 3,5 y 5,2,
Y esos intervalos acá existen porque estamos trabajando con valores continuos. Bueno, ¿cómo se calcula? Va a ser la integral entre 3,5 y 5,2, o sea, el área bajo esa curva entre esos dos valores. Y esa curva, bueno, tiene alguna forma matemática como x al cubo, logaritmo de x, alguna forma, y el resultado de esa área tiene que ser, nos va a dar la probabilidad. Entonces, ese sector es una probabilidad. Bueno, así se define. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es importante lo que está recalcado Profe, acá. Sí, ahora ya no calculamos punto por punto porque son muchos, entonces son directamente infinitos. Claro, ahora los puntos son infinitos. ahora directamente usamos la fórmula de la integral, digamos. Ahora para calcular tenés que integrar, o sea, porque tenés que hacer sumas infinitas, ¿eh? Y la operación de suma infinita es la integral, que geométricamente se interpreta como el área bajo una curva. Ahora, desde el punto de vista de las probabilidades, para nosotros la suma de infinitos valores de probabilidad entre dos puntos debajo de esa curva. Y otra cosa que es importante es que el área total debajo de esa curva siempre tiene que ser 1. Si la integral desde el límite inferior al límite superior no da 1, no va a ser una función de densidad de probabilidades. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué pasa si yo quiero un punto de eso? O sea, la probabilidad de que x valga exactamente un valor. O sea, la probabilidad, por ejemplo, de que x sea exactamente 3,2. A ver, lo veamos intuitivamente. Si estamos hablando de que una probabilidad es un área, cuando yo especifico un punto, el punto tiene área. No. Y si las áreas representan las probabilidades, entonces la probabilidad de un punto, ¿cuánto será? 0. Entonces, esa es una condición que siempre tienen las variables aleatorias continuas. Se pueden calcular probabilidades entre rango, entre dos valores. Ahora, la probabilidad puntual, un valor exacto, siempre tiene 0 de probabilidad, porque no es... A ver, cuando nos referimos a un punto, ¿a qué nos referimos? Ahí está 3,2, pero en realidad lo que está diciendo es 3,2, y de ahí, después del 2 vienen 0, y siguen ceros hasta el infinito. Eso significa un punto, geométricamente. Lo que nos está diciendo esta definición es que eso es imposible de ocurrir. Algún decimal va a aparecer en algún lado después del 2, aunque sea en posición 100. Pero que todos sean ceros después del 2 es imposible que suceda. Esa es la idea así intuitiva de esto. ¿Por qué no tiene área el punto? Estas son preguntas que siempre aparecen en los parciales. No sé por qué nunca la contestan, si está en el apunte eso. Sí, decime. ¿Puede repetir de vuelta? Disculpa eso. No lo entendí muy bien. Un punto, 3,2, ahí está reducido a un decimal. Pero el concepto del punto 3,2 es que después del 2 los ceros vienen 0 y siguen 0 hasta el infinito. Lo que esto dice es que eso no puede suceder nunca. En algún lugar, después del 2, va a haber algún lugar, número distinto del 0. Siempre. ¿Me entendés? Esa es la idea conceptual de esto. O sea que sería, por ejemplo, 3,201, 3,200. En algún lugar va a aparecer un número distinto de 0. Tiene que aparecer, aunque sea en la posición 1000. Vos pensás que hay infinitos valores de 0 después del 2. Lo que te dice esto es que en algún lugar va a aparecer un número que no es 0. Siempre. Que sean todos 0 no va a suceder nunca. Es imposible que eso suceda. Bueno.
Entonces, vamos a un ejemplo para que entendamos cómo funciona esto. Entonces, supongamos que el error en la temperatura de reacción en grados centígrados para un experimento de laboratorio controlado es una variable aleatoria continua X que tiene una función de densidad de probabilidad. Y acá nos dice cómo vamos a definir esa región. Nos está diciendo que la f de X es X al cuadrado sobre 3 entre 1 y 2. O sea, si nosotros graficamos esta función, ¿ves? Nos dice que va desde menos 1 hasta 2 y la región donde están definidas las probabilidades tiene esta forma. Si es una función de densidad, yo sé que el área debajo de toda esta curva vale 0. Ahora acá aparece un concepto que es importante. Fíjense, eso de que el 0 dije, no, 1 vale el área. Creo que dije 0, no. El área vale 1 debajo de esta curva. Pero acá nos está aclarando que X varía desde menos 1 hasta 2. O sea, nos está dando una región de definición. Y el área bajo la curva va a valer 1 para esta función siempre y cuando esté definida entre menos 1 y 2. Si nosotros graficamos 3, 4 acá, ya no va a ser una función de densidad de probabilidad. Entonces, las funciones de densidad de probabilidad, además de la función, siempre tienen una región. Bueno, ¿qué es esa región? Acá seguimos con el concepto del espacio muestral. Y estos son experimentos aleatorios, ¿no? Yo les dije que un experimento aleatorio es aquel en el cual yo conozco todos los valores posibles, pero no sé cuál va a salir cuando lo hago una vez. Bueno, lo que estoy definiendo acá cuando defino la región de definición es que el espacio muestral de esta variable varía entre menos 1 y 2. O sea, no puede haber valores menores que menos 1 ni valores mayores que 2 en ese espacio muestral. Por eso estoy definiendo o acotando el dominio de la función a aquel en el cual existen los valores. Y en ese Profe, rango, sí. y el área total, o sea, de menos 1 hasta 2, te da Es 1. 1. Tiene que ser 1. Porque si no es 1, no es una función de densidad de probabilidad. O sea, vos, si estás haciendo la suma de las probabilidades entre menos 1 y 2, la suma de todos te tiene que dar 1. Pero como acá es una región con una suma infinita, reemplazamos la suma por la integral y la integral es la que te va a dar 1 entre esos dos valores. Se está sumando el espacio muestral completo. Y siempre la suma de las probabilidades asociadas a un espacio muestral siempre va a dar 1. Si nosotros cambiamos a 3, ya no va a dar 1 y ya no va a ser una función de densidad de probabilidad. ¿Está? Bueno, y nos dice que la probabilidad, este 0 que está acá, nos dice que si el valor de X está por debajo de menos 1 o por arriba de 2, la probabilidad de que ocurra es 0. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, hay probabilidad mientras está entre menos 1 y 2. Y las probabilidades siguen esta función, X al cubo sobre 3. Por fuera de la región, la probabilidad es 0. No hay ocurrencia. Profe, disculpe, ¿cómo dijo? Si la probabilidad está debajo de cero, Si vos no, obtenés, la probabilidad es 0 si X toma sí. valores que están fuera de este rango de valores. No puede ser ni mayor Ah, a claro. 2, o sea, si vos te preguntamos cuál es la probabilidad de obtener un valor mayor a 2, vos vas a decir 0. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un valor más chico que menos 1? Vos vas a decir es 0, porque no es posible, no está dentro del espacio muestral de esa variable aleatoria. ¿Sí? Sí, 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 gracias. Perfecto. Bueno. Acuérdense, y acá está en negrita, para que sea una densidad de probabilidad, el área bajo la curva debe ser 1. Si no, no es. Entonces, siempre es útil verificar que es una función de densidad. Entonces, ¿cuál es la condición? Que la integral entre menos infinito e infinito
de esa función por dx tiene que ser 1. Entonces veamos si es cierto. Entonces, la integral entre menos 1 y 2 de x cuadrado sobre 3 por dx debe ser 1. A ver, la resolvamos. X cuadrado es, la integral de x cuadrado es x al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3. Ese 3 se multiplica con este otro 3, queda 9. X al cubo sobre 9. Entre menos 1 y 2. Entonces ahora lo que vamos a hacer es restar, reemplazar la x por este valor superior y restarle el fracción reemplazando con el menos 1. Entonces va a ser, este 8 sobre 9 es 2 al cubo sobre 9. Menos, siempre es menos este. Y este es, no, perdón, x al cubo. Sí, es 2 al cubo. Y ahora el otro es menos 1, va a ser menos 1 al cubo sobre 9. Sobre 9. Menos 1, esto es cubo. Voy a tratar de escribirlo mejor. Cubo, ahí está, sobre 9. Bueno, eso es un 9, ¿eh? Bueno, esto es negativo, con el negativo se hace positivo, por eso quedó positivo ahí. Bueno, 8 novenos más 1 noveno es 1. O sea que efectivamente es una función de densidad de probabilidad. Ahora, si nosotros queremos obtener valores entre 0 y 1, acá nos dice que para calcular eso, tenemos que hacer la integral entre el límite inferior del valor que queremos conocer y el límite superior. O sea, la integral entre a y b de la f de x por dx. Bueno, entonces eso va a ser la probabilidad entre 0 y 1. O sea, la integral entre 0 y 1 de x cuadrado sobre 3. Bueno, resolvemos la integral y nos va a dar que esa área es 1 sobre 9. O sea, entre 0, el 0 debe estar más o menos por acá, y el 1 más o menos por aquí. Entonces nos dice que esta región define la probabilidad de obtener valores entre 0 y 1, y esta región vale en probabilidad 1/9. ¿Cuál es la probabilidad de que x tome exactamente el valor 1? Bueno, eso acá aplicamos la definición que hemos dicho acá. La probabilidad puntual siempre es 0. Entonces, cuando nosotros le preguntemos así, por un valor exacto en una variable aleatoria continua, no hay nada que calcular. Ustedes ponen 0 directamente porque eso va por definición. ¿Cómo sería eso, profe? El valor puntual siempre vale 0. Cuando te pedimos así exactamente un valor, vos contestas siempre 0, porque el punto no tiene área. Profe, Sí. y por arriba de la curva, ¿cuánto varía? ¿Uno noveno? ¿Por arriba de la curva? No, por debajo. Toda la Claro. región. Esta región es la que vale 1/9. Ah, claro. Y esa región indica la probabilidad de que vayas desde 0 hasta 1. Ah, El área bajo la curva. Siempre es bajo la curva el área. No es por arriba. Sí hay áreas por arriba, pero en probabilidad esas no nos interesan. A nosotros nos interesa siempre bajo la curva. Porque esa es la probabilidad. claro, en total vale 1, pero entre En esos total valores vale 1, claro. Desde acá, desde menos 1 hasta 2, el total es 1. Pero entre 0 y 1 vale 1/9, 1 sobre 9. O sea, es 1/9 del resto, del total. La probabilidad que está ahí entre esos dos valores. Sí, gracias. Bueno.
Vamos a ver ahora la acumulada de la variable aleatoria continua x. Acá voy a dar la definición, acá hay un ejercicio resuelto, pero el ejercicio resuelto lo haríamos en el práctico. Se define igual que antes, que en la variable discreta. En la discreta, ¿cómo era? La f de x se calcula como la suma, es la suma para las t menor o igual que x, que eso me preguntaron hace un ratito, de las f de x. Bueno, es la suma. Ahora hacemos lo que reemplazamos es la suma por la integral. Donde decía suma, ahora vamos a poner la integral. Entonces va a ser la f grande de x, que es la probabilidad de x menor que x, es la integral entre menos infinito y t de f de t por dt. Y x, por supuesto, es un número que pertenece a los reales. ¿Por qué será que no aparece el igual acá? Porque acá se aparecía en la discreta, menor o igual. A ver, ¿a alguien se le ocurre por qué el igual no está? Porque no tome ese valor. Porque es infinito. ¿Cuánto vale la probabilidad de que x tome exactamente el valor x? 0. Entonces, por eso no está el igual acá. Porque x exacto tiene probabilidad 0. Entonces, siempre los valores van a ser menores, pero el valor ese exacto no lo va a tomar nunca. Por eso ha desaparecido el menor, el igual acá ha desaparecido, porque la igualdad no existe acá, tiene probabilidad 0. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para ir de de las probabilidades usando las acumuladas? Bueno, es igual que antes. Antes, en las discretas, habíamos dicho que la f de a es la f de a menos la f de a menos 1. Pero pues esto lo podemos hacer así acá porque los números son enteros. O sea, es hasta un valor menos hasta el entero anterior. En cambio acá, ¿cómo va a ser? Bueno, acá va a ser directamente la acumulada hasta este valor menos la acumulada hasta el valor inferior. O sea, la diferencia entre las dos acumuladas. Este es un concepto que vamos a trabajar cuando veamos distribución normal, en donde estas probabilidades las vamos a calcular a partir de una tabla que tiene las acumuladas. Por eso es que les menciono esta parte, porque vamos a trabajar mucho con esta propiedad. Ahora, ¿cómo se relaciona la densidad con las acumuladas? Bueno, si esta sale de la integral, la derivada de esta nos lleva a la función original. O sea, así se relacionan las dos. La derivada de la función de distribución acumulada con respecto a x nos lleva a función de densidad. Así se relacionan las dos. Espérenme cómo estamos con el horario y lo que va. Sí, los ejercicios estos los vamos a dejar para verlos en la clase práctica. Esto, cómo se resuelven estas cosas. Eso lo vamos a ver esta tarde, la resolución. Ahora vamos a ver los conceptos nada más. Bueno, tenemos la función de densidad y la acumulada, igual que en las discretas. Bueno, ¿y ahora qué nos falta para terminar de definir la distribución? Nos falta la esperanza y la varianza de las variables aleatorias continuas. Como les dice acá, las expresiones son similares, pero se reemplaza la suma por la integral. O sea que ustedes acá siempre piensen en la integral, en estos conceptos de probabilidades como una suma infinita. Y las probabilidades como áreas debajo de esa curva, que son sumas infinitas también, pero acotadas a ciertos valores, que son los que nos interesan. Bueno, ¿cómo se calcula la esperanza? Bueno, si les decía ahí, reemplace suma por
Integral, bueno, ven, la esperanza es la integral entre menos infinito e infinito. ¿Pero qué es menos infinito? No es el menos infinito que va a ir siempre así. Cuando hablamos de menos infinito, nos referimos al límite inferior de definición de la variable. O sea, en este caso, el menos infinito sería -1 y el más infinito sería 2, que es la zona en la que está definida la variable. Acá dice genéricamente entre menos infinito e infinito. Pero ustedes recuerden, lo que va acá es el límite inferior de definición de la variable y en infinito va el límite superior. ¿De quién? De las x multiplicadas por la f de x por dx. Y la varianza va a ser igual que antes, pero ahora en vez de suma ponemos integrales. Es la integral entre el límite inferior de definición de la variable y el límite superior. ¿De quién? De la diferencia de cada valor con respecto a la esperanza elevado al cuadrado por las f de x por dx. O sea, en vez de sumar, acá tenemos que calcular integrales. ¿Y la f de x qué es? Bueno, en este caso, estábamos viendo en el ejemplo, la f de x, esa es x al cubo sobre 3. X al cubo sobre 3. Que varía entre -1 y 2. Ahí está definida. Esa es la f de x. Es lo que va acá. La f de x es lo que va ahí. Y entre menos infinito e infinito es esta región que nos dice que es donde está el espacio muestral. Bueno, y al igual que en el caso anterior, tenemos la fórmula de cálculo esta para calcular la varianza, que es la misma de antes, solo que ahora van integrales. Bueno, vamos a ver las propiedades de la esperanza y la varianza. Tienen propiedades que son muy útiles. O sea, si nosotros tenemos la esperanza de AX más B, eso lo podemos calcular como A por la esperanza de X más B. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos una función de distribución cuya esperanza es la variable X, que es, supongamos que sea 2. Y ahora en vez de X, nosotros queremos hacer otra función distinta, no la X, sino que nosotros queremos una función que sea, a cada X la multiplicamos por 3 y le sumamos 2. La pregunta es, ¿cuál será la esperanza de esto? Si ya no está la X original, sino que a cada valor de X lo hemos multiplicado por 3 y le hemos sumado 2. O sea, ahí es donde entra esta propiedad. Nos dice que la esperanza de 3X más 2 la A esa es el 3 este. Y la B es el 2. Entonces, ¿qué dice? ¿Cómo se calcula eso? Fácil. Lo que dice es, se saca la A de la esperanza, o sea, va a ser 3 veces la esperanza de X, y a ese resultado le sumamos la constante. Y ahí va a haber una igualdad. Eso es lo que nos dicen estas propiedades. Con respecto a la esperanza. Con respecto a la varianza es diferente. Ven acá, la constante A sale del signo de esperanza tal como está. Ahora, si es varianza, la A sale pero elevada al cuadrado y la B no aporta nada. Entonces, la varianza de 3X más 2
espera la varianza de 3x más 2, según lo que nos dice ahí, va a ser, nos dice, saque la constante a y elévela al cuadrado. Entonces va a ser 3 al cuadrado, 3 al cuadrado, por la varianza de x. ¿Y qué pasa con la constante? Nada, no aporta nada a la varianza. Entonces no sumo nada. ¿Está? ¿Por qué? Porque la varianza de una constante es 0, entonces no aporta nada en la varianza. Bueno, esas son las propiedades. Y lo último que nos estaría faltando ver es esta parte que está un poquito más arriba, que es la distribución de probabilidad conjunta de dos variables aleatorias x e y. A veces, en muchos experimentos, se estudia el comportamiento simultáneo, me falta un acento, de dos variables aleatorias. Ese tipo de fenómeno, nosotros solo lo vamos a ver en variables de este tipo, ¿no? Vamos a ver el caso más sencillo. Eso, cuando tenemos ese tipo de distribución, aparecen estas tablas de contingencia, que ya vimos nosotros en clases anteriores, ya hicimos ejercicios de probabilidades con tablas de contingencia. O sea, como que la práctica de esto ya lo hicimos, pero faltó explicar un poquito más de la teoría de esto. Entonces, acá lo que tenemos es una variable aleatoria x, que es un producto. Estos productos son dos. Y es la efectividad, mala, regular o buena. Y este tipo de tabla en donde tenemos dos variables cruzadas, acá está la x y acá está la y, se llama una tabla de contingencia. Y en estas tablas de contingencia, nosotros acá adentro de la tabla, o sea, en la intersección de cada una de las categorías de la variable y de la x, donde se cruzan, B, A con mala, A con regular, A con buena, B con mala, B con regular, B con buena, eso que está acá se llaman las frecuencias conjuntas. Eso quiere decir que hay 10 A mala, 40 A regular y así sucesivamente. Estos totales de las filas y los totales de las columnas se llaman las frecuencias marginales. Las totales de las columnas se llaman frecuencias marginales de columna. Y los totales de las filas se llaman frecuencias marginales de fila. Y este número que está acá es el total general. O sea que hay 200 elementos, de los cuales 100 fueron de A y 100 fueron de B. Esa es la información que está en el marginal de la fila. 50 fueron malos, 100 regulares, 50 buenos, y esta información que está acá son las frecuencias marginales de las columnas. De estas 100 que están aquí, 10 fueron malas, 40 regulares y 50 buenas. Esa es la información que está en las frecuencias conjuntas. De estas 50 que fueron malas, 10 fueron A y 40 fueron B. Entonces, hay distintos tipos de información en esta tabla. Esta que es el cruce de las dos variables, este es el marginal de la variable x y estos son los marginales de la variable y. Bueno, ahí está todo eso explicado. ¿Cómo llevamos esta tabla a una tabla de probabilidades? Bueno, es muy sencillo. Lo que hacemos es dividir todos los valores de esto en el total general. Al dividir todo en 200, la tabla que antes era una tabla de frecuencias, ahora queda transformada en una tabla de probabilidades. Entonces tenemos que ver acá cómo se hace la notación. De todas las que están acá adentro, que son las probabilidades conjuntas, se simbolizan como las f de x, y. ¿Por qué x, y? Porque x está apareciendo e y está apareciendo.
Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad, la F, la probabilidad de A mala? La probabilidad de A mala es 0,05. Ay, qué difícil es escribir con el mouse, chico. ¿Ven? Es esa. La frecuencia de A regular, la probabilidad, perdón, es A 0,2. Bueno, eso es lo que representa esto. Ahora les pregunto, si todas las posibilidades del espacio muestral son estas, la suma de todas las f de x, y, ¿cuánto tendría que dar? El total de la suma de esa. 1. Exactamente. Si ustedes verifican los cálculos de estas, todas estas van a sumar 1. Ahora, las marginales de fila son 0,5 y 0,5. O sea, ¿esta qué? Esta es la probabilidad de A, el 0,5S. Esa es la probabilidad de obtener A. Eso es 0,5. Y si las posibilidades de las dos son A o B, no más, y no hay más en el espacio muestral, ¿cuánto tendría que dar la suma de probabilidad? 1. Y lo mismo acá en el total de las columnas. Esto que está acá, el 0,25 es la probabilidad de mala. 0,5 es la probabilidad de regular. Y esa es otra distribución de probabilidades. La suma de todas estas también tiene que dar 1. O sea, en esta tabla hay 3 distribuciones de probabilidades simultáneas en la misma tabla. O sea, están las conjuntas por un lado, que son las que están acá en el cruce. Están las marginales, probabilidades marginales de fila, que se representan como la G de X, que es esta parte que está acá, este pedacito que está acá, es la distribución de probabilidad marginal de las filas. Y se representa como G de X. Y esta parte que está acá es la distribución de probabilidades, incluyen el 1, ¿no? De las columnas. Y esas se representan como las H de I. O sea, acá tenemos probabilidades conjuntas, F de X, Y, las que están dentro del óvalo. Probabilidades marginales de fila, son estas, y distribución de probabilidad de marginales de columna, que es esta de acá, y que se representa con H de I. Bueno, ahí lo explica, pero más o menos ya es lo que les he estado explicando ahí. Bueno, ¿cómo sé yo si las variables son independientes o no cuando estoy trabajando con una tabla de contingencia expresada en esta forma de probabilidades? Bueno, para que haya independencia entre dos variables aleatorias X e Y, ¿qué quiere decir que dos variables sean independientes, chicos y chicas? A ver, me dicen. Que una depende de la otra. Que una dependa de... O sea, cuando son independientes, una no tiene efecto sobre la otra. Bueno, pero hasta ahora lo hemos visto como que se calculaba como el producto de las probabilidades. ¿Se acuerdan? O sea, en la regla multiplicativa nosotros decíamos, ¿cuál es la probabilidad de A y B? De que ocurran simultáneamente dos eventos A y B. Si eran independientes, ¿cómo hacíamos? Multiplicábamos la probabilidad de A por la de B. ¿No es cierto? Eso es lo que hemos visto hasta ahora. ¿Está? Sí, profe. Sí, profe. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, entonces, ¿cómo lo generalizamos a esto? A este caso en el que estamos en una tabla. Bueno, las que están acá dentro de la tabla corresponden a este caso, A y B. A ver, porque acá tenemos que X sea A y que Y sea mala. O sea, acá tenemos A y mala. Acá tenemos A irregular, A y buena. Bueno, entonces si son independientes, lo que nos está diciendo es
que se va a cumplir esto. O sea que si nosotros a la probabilidad conjunta, esta, la conjunta, es igual al producto de la marginal de la fila y la columna en el que está ese dato, ¿cuál es el marginal de la columna donde está 0,05? Es este 0,25 que está acá. ¿Y cuál es el marginal de la fila? Es este que está acá. O sea, lo que nos dice es que si la probabilidad conjunta es igual al producto de la marginal de la columna y de la fila en la que está ubicada esa probabilidad, y esa igualdad se cumple, decimos que son independientes. Pero eso se tiene que cumplir para todas. O sea, yo tengo que hacerlo para todas. Ver si 0,05 es igual a 0,25 por 0,5, si 0,2 es igual a 0,5 por 0,25 por 0,5, una que no cumpla, ya decimos que no son independientes. Una sola que no cumpla. Si una cumple, hay que ver que se cumpla la condición para todas las conjuntas. Si en todas las conjuntas se cumple la condición, nosotros decimos que son independientes. Ahora, si en una se cumple y en otra no, a la primera que no cumpla, ya ahí decimos que X e Y no son independientes. Entonces veamos, en este caso X y Y son independientes. A ver, probemos una. X, B e Y mala, que es 0,2. X, B, Y mala tiene 0,2. Entonces, si son independientes, se tiene que cumplir que 0,2, que es la conjunta, es igual al producto de las marginales, pero no de cualquier marginal. Si el 0,2 está acá, es la marginal de la fila en la que está esa probabilidad y el marginal de la columna en que está esa probabilidad. O sea, en este caso es 0,5 por 0,25. O sea, eso se tendría que cumplir. Si eso se cumple, vamos a decir a priori que puede ser que sean independientes. Si se cumple, ahí tengo que seguir probando que se cumpla en todas. Ahora, si esta ya no nos da igual, ya decimos que no son independientes. Directamente, no hace falta seguir probando. Bueno, ¿será que 0,5 por 0,25 es igual a 0,2? Da 0,125. ¿Cuánto da? Da 0,125. O sea que 0,2 es la conjunta y el producto de las dos marginales da 0,125. No se cumple, ¿no es cierto? No son iguales los valores. Como no se cumple, entonces nosotros concluimos que las variables X e Y no son independientes. Una que no cumpla la condición, ya decimos que no son independientes. Bueno, y después tenemos el concepto de probabilidad condicional. No lo voy a repetir, acá está la teoría, ese es el último ejercicio que hicimos en la última clase práctica. Y esto que está acá lo hicimos ahí con números, hicimos los cálculos. Es lo mismo. O sea, esto sería un poquito la teoría de eso que ya vimos. Y la covarianza, que acá está la teoría de esto, lo vamos a hacer en la clase práctica de hoy. Ahí la vamos a calcular y ahí les voy a explicar cómo se interpreta la covarianza, aunque está explicado acá en este apunte. Y con eso, bueno, terminaríamos la clase de hoy, gente. En la clase de esta tarde vamos a resolver ejercicios de estas cosas. O sea, vamos a aplicar estos conceptos y vamos a ir directamente a la resolución de ejercicios como para aclarar un poquito los conceptos.